Chequen, por favor. No Creo, estamos... si no mal estoy, estábamos terminando con termodinámica. En efecto, habíamos terminado termodinámica. Entonces ya habíamos visto, bueno, antes de eso, movimiento, habíamos visto ya de todos, solo nos faltaban ver lo que serían electricidad. Y a ver, aquí de acuerdo al temario. Sí, justamente, electromagnetismo, fluidos y óptica. Bueno, ya habíamos visto ondas. Habíamos visto una pequeña parte cuando empezamos, pero dijo que eso iba a ser para más adelante. Y se fue el profesor. Aquí se desconectó, aquí, permíteme, ya entró. Ahí está ya. Listo, ya estás. Ya entró de nuevo. Ay, una disculpa, le piqué donde no aparentemente. Ok, entonces una pequeña parte de ondas. Está bien. Entonces vamos a comenzar con una presentación que tengo por aquí, preparada justamente para el tema. Ok. Ver material. Ok, veremos entonces para empezar electricidad. A ver, ¿qué entienden ustedes por electricidad? Bueno, la electricidad originalmente se descubre en unas rocas que nosotros llamamos ámbar, ¿verdad? Pero los griegos las llamaban electro. ¿Ok? Entonces, cuando tú frotas un pedazo de ámbar, ¿sí? Con tu ropa, este adquiere la capacidad de atraer un montón de cosas, como papelitos, que pelucitas, que cabellitos, ya saben, cantidad de cosas inútiles. Entonces, en los últimos 500 años hemos estudiado esto a fondo y nos hemos dado cuenta de que la electricidad viene más que nada en dos sabores. A uno de esos sabores decidimos llamarlo positivo y al otro decidimos llamarlo negativo. Ahora, la idea es que las cargas eléctricas, que es como llamamos estos objetos, interactúan una con la otra a través de un objeto invisible que se extiende por todo el universo, el cual llamamos el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces las cargas se comunican una con la otra a través del campo eléctrico. Bien. Entonces, además del campo eléctrico, que sirve para comunicar la interacción entre las cargas eléctricas, existe otro tipo de campo, el campo que llamamos magnético. El campo magnético existe en unos objetos que llamamos imanes o magnetos. Estos van a tener dos tipos de extremo. A uno lo llamamos el extremo norte y al otro lo llamamos el extremo sur. Entonces el campo magnético básicamente une al polo norte con el polo sur. ¿Por qué los llamamos norte y sur? Bueno, es que si tú haces un magneto, un imán suficientemente liviano, de modo que parece ser una aguja, pues esta aguja se va a alinear ella solita con lo que sería el polo norte y el polo sur del planeta, ¿no? Entonces este es un tipo de campo distinto, lo llamamos el campo magnético.
El campo magnético, bueno, surge de los polos del imán. Ustedes un imán van a tenerlo, siempre va a tener dos polos. Si lo partieran, pues ¿qué creen? En vez de quedarte con un polo norte en una mano y el polo sur en la otra, más bien en automático se formaría aquí un nuevo polo sur y un nuevo polo norte. De modo que siempre vas a tener dos polos, o en lenguaje más formal, un dipolo. Entonces siempre tendremos dipolos magnéticos. ¿Ninguna duda hasta ahí? No, profe, hasta ahí no. Bien. Entonces voy a enfocarme ahorita en esto, en el comportamiento de las cargas eléctricas. Cuando tú tienes cargas eléctricas que están quietas, separadas una distancia que llamaremos d, y a las cargas decides darles el nombre de Q1 y de Q2, va a surgir aquí una fuerza ya sea de atracción o de repulsión. ¿Qué decide que sea de atracción o de repulsión? Bueno, el llamado principio de interacción. Cargas iguales se repelen, mientras que cargas contrarias se atraen. ¿Vale? Entonces la fuerza electrostática es precisamente esta fuerza de atracción o de repulsión que surge entre dos cargas eléctricas que están quietas, estáticas una respecto a la otra. La podemos obtener mediante la ley de Coulomb. La ley de Coulomb agarra y nos dice, así que tú quieres saber qué tan fuerte se atraen o se repelen estas cargas. Ok. Entonces esa fuerza es igual a el resultado de multiplicar las dos cargas entre ellas, ¿sí? Q1 que multiplica a Q2. Y todo eso se divide entre la distancia de separación elevada al cuadrado. Y se tiene que multiplicar por una propiedad del universo, que es representada con esta K mayúscula. La K mayúscula se llama la constante de Coulomb. Y básicamente nos dice que tan bueno es el universo transmitiendo carga eléctrica. Bueno, transmitiendo campo eléctrico, quise decir. Resulta que el universo es muy bueno en eso de transmitir el campo eléctrico, así que la K tiene un valor muy alto. Es 9 por 10 elevado a la 9. ¿Qué unidades? Pues unas unidades ahí del sistema internacional que básicamente nos exigen que las fuerzas se midan en newtons, que las cargas se midan en la unidad de carga, llamada Coulomb, y la distancia de separación se mida en, pues, la unidad de distancia, ¿no? O sea, metros. Que bueno, si a alguien le interesa saber qué unidades tiene la K de Coulomb, pues es newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Entonces nada más tienes que ocupar esta fórmula para resolver los problemas de electrostática. ¿Alguna pregunta con ella? No, profe, hasta ahorita no.
Ok, perfecto. Entonces borramos dibujitos. No, espere. Ah, espero. Listo, ahora sí. Excelente, entonces continuamos. Pues mira, si alguien te preguntara, por algún problema de electrostática, es básicamente lo mismo que gravedad. ¿Se acuerdan de gravedad? Cuando vimos gravitación universal, recordarán que la fórmula era F igual a la constante de gravitación universal por la masa de uno de los cuerpos por la masa del otro de los cuerpos dividido entre distancia de separación al cuadrado. Entonces este tipo de problemas ya los hicimos. Es exactamente igual que los de gravedad. ¿Ok? Bueno, entonces, como los ejercicios se resuelven exactamente igual, creo que mejor pasaré a otro tipo de ejercicios. Los de circuitos eléctricos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a la presentación de la que hablaba hace rato. Aquí está. Esto es un circuito eléctrico idealizado, ¿no? Y bastante básico además. Esto es una fuente de corriente eléctrica. Bueno, más precisamente es una batería. Y esto es una resistencia, o al menos sus representaciones esquemáticas. ¿Estamos? ¿Qué es una resistencia? Bueno, básicamente cualquier aparato es una resistencia. Un foco, por ejemplo. Todos los aparatos se oponen a que la electricidad los atraviese. Entonces, voltaje, resistencia y corriente. Estas son las propiedades que se atribuyen convencionalmente a cada uno de estos dispositivos. La pila, para mover la electricidad, así como una bomba de agua le mete en el agua para mover el agua por las tuberías, pues la pila lo que hace es meter algo llamado diferencia de potencial, o también coloquialmente llamado voltaje. El voltaje mueve la corriente, mueve las cargas eléctricas, los electrones, a través del cable. Si mueve muchos, pues decimos que la intensidad de corriente es alta. Si mueve pocos electroncitos, decimos que la intensidad de corriente es baja, ¿no? Y esta intensidad de corriente, al pasar por el aparato, se va a encontrar cierta resistencia. Mientras mayor sea la resistencia, pues más difícil va a ser que los electrones la atraviesen, ¿no? Entonces ponemos aquí los detalles de cada una de esas cosas. A ver. Para empezar, la diferencia de potencial. Por favor, es de potencial, no de potencia. Se representa con la letra B, pero se mide con unas unidades que también se representan con una letra B, llamadas volts. Además de llamarse de diferencia de potencial, recibe muchos otros nombres. Por ejemplo, tensión. También un poco más coloquialmente, dije que voltaje. O fuerza electromotriz, cuyas siglas son FEM. ¿Ok? Vamos a la intensidad de corriente. La intensidad de corriente se mide en unas unidades llamadas amperes y se representa con la letra I. Ahora la R sirve para representar a la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se representa con la letra R
y la vamos a medir con unas unidades llamadas ohms, las cuales, a ver si no me falla, no, ahí está. Se representan con esta letra que se llama omega mayúscula, es una letra griega, ¿ok? Entonces la resistencia en ohms, la intensidad de corriente en amperes y la diferencia de potencial en volts. ¿Alguna pregunta? Dice que la intensidad de corriente puede ser mayor o menor debido a qué. Dependerá de, bueno, la diferencia de potencial y la resistencia. Ahorita vemos exactamente qué es lo que cambia los valores de estas propiedades. ¿De acuerdo? Ah, ok. Y eso es justo de lo que se habla aquí al ladito. Las leyes que siguen los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos van a seguir más que nada dos leyes notables. La más notable de todas es la ley de Ohm, que se suele memorizar como Victoria igual a Reina de Inglaterra. ¿Ok? Bueno, luego viene la ley de Joule. La ley de Joule, a ver, ¿se acuerdan de que Joule es la unidad para medir energía? Bueno, esto más que medir energía, mide más bien potencia. La potencia que consume un aparato eléctrico. Si tú quieres saber la potencia que consume un dispositivo eléctrico, basta con multiplicar voltaje por intensidad de corriente. Les recuerdo que la potencia en unidades quedamos que se medía. Profe, se le está trabando un poco, no le escucho muy bien. Sí. A ver, ahí ya se me escucha. Ah, mejor. Perfecto. Entonces, la potencia, ¿alguien me recuerda qué unidades se medía? ¿Cómo? La potencia se mide en qué unidades. ¿Potencia en qué unidad se mide? Sí, Es en newtons, ¿no? no. Los newtons son para medir fuerzas. La potencia se mide en watts. ¿Ok? Ah, ok. Sí, la potencia se mide en watts. Bueno, eso lo vimos en la unidad de trabajo y energía, ¿no? ¿Ya puedo borrar esto? Por mi parte ya, profe. Ok. Bueno, hay un detalle aquí. Verán, es que si ustedes ven a su alrededor, verán que hay muchos aparatos. O sea, hay muchas resistencias eléctricas. Si abrieran, por ejemplo, un celular y lo vieran en el microscopio, verían que literalmente está hecho de millones de resistencias diminutas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le hacen los ingenieros para diseñar este tipo de aparatos si la ley de Ohm solamente admite una resistencia? Bueno, pues la respuesta es que necesitan de otras fórmulas. Las fórmulas en cuestión son estas. Sí, estas fórmulas te van a permitir relacionar muchas resistencias entre ellas y obtener una resistencia total que puedes meter en la ley de Ohm. Pero esa fórmula depende de qué Profe, tipo se de... le escucha algo alejado. Ok, ahí se escucha mejor. Sí, ahí está. Ok, entonces decía, aquí dependiendo de cómo conectes las resistencias, vas a tener una fórmula u otra. Si las conectas en serie, ¿y qué significa eso de en serie? Bueno, significa que la corriente pasa por uno de ellos y al salir de ese aparato pasa inmediatamente al otro y al otro y al otro y así. Si están conectados de esa forma, entonces basta con sumar las resistencias. Es muy fácil. Si esta vale 3, esta vale 5 y esta vale 15, pues nada más sumas el 3, el 5 y el 15, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si están conectadas en paralelo? ¿Cómo que en paralelo? Sí, ahí viene la corriente y ¿qué crees? Se bifurca. La corriente toma muchos caminos al mismo tiempo.
toma esos caminos al mismo tiempo, atraviesa los aparatos y entonces, después de atravesar los aparatos, va a volver a unirse. ¿Ok? Cuando conectas en paralelo distintos dispositivos, entonces para obtener la resistencia total, vas a tener que hacer esta operación que no es tan amigable. ¿Ok? Bueno, terminan de copiar. ¿Ya estamos? Ya, profe. Muy bien. Bueno, lo siguiente. A ver, pongamos un ejercicio rápido. ¿Qué tal que te dicen? Cuatro resistencias conectadas en serie. Con valores de 4, 5, 7 y 15 ohms, respectivamente. ¿Cuál es su resistencia total? 31 ohms. Okay, nada más habría que sumar el 4, 5, 7, 15. Nos daría pues 20 más. En efecto, sería 31. 20 más 11 nos daría 31. ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora, ¿qué pasaría si les preguntan dos resistencias conectadas en paralelo de 4 y de 6 ohms? ¿Cuál es la resistencia total? Bueno, pues lo que harían para encontrar esa resistencia total es 1 encima de 1 sobre 4 más 1 sobre 6. Te quedaría, bueno, a ver, número divisible entre 6 y 4, el 12, ¿no? 12 entre 4 es 3 por 1, 3. Más 12 entre 6 es 2 por 1, 2. Ok, y esto es 1 sobre 5 doceavos. Siempre que tienen un 1 encima de una fracción, basta con que la fracción de abajo la pongan de cabeza, así que es lo mismo que 12 quintos. Y 12 quintos, pues es... cabe dos veces y te quedan 2 quintos, así que es 2 cuartos. Perdón, 2.4 quise decir. Ya está. Ahora ahí les va un tip. En su examen de opción múltiple, si les dejan un ejercicio de estos, pueden evitar esta operación con un poquito de suerte y con un poquito de experiencia. La suerte, bueno, depende de que los incisos que les den sean adecuados para aplicar este tip. La parte de experiencia es que, a ver, si ustedes hubieran pasado algún tiempo conectando resistencias en paralelo, se habrían dado cuenta de que en general la resistencia total es más baja que la más baja de las resistencias conectadas. Entonces, aquí la más baja de las resistencias conectadas es la de 4. En automático ustedes saben que la respuesta tiene que ser más pequeña que 4. Así que si entre las respuestas viene, por decir algo, 14, pues ustedes saben que esa no puede ser.
porque 14 es más grande que 4. Si viniera 5, saben que 5 tampoco sería la respuesta, porque es más grande que 4. Entonces, pues bueno, con algo de suerte solo vendrá una respuesta más pequeña que 4 y listo, sabrán que es esa. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Pues bueno, suficiente de electricidad, creo yo. Vayamos a ondas. Bueno, antes de llegar a ondas como tal, terminemos de ver cómo se relaciona la electricidad con el magnetismo. Sí. Miren. Resulta que un cuate de apellido Oersted se da cuenta en algún momento del siglo XIX que cuando tienes una corriente eléctrica pasando por un cable, naturalmente aparece un campo magnético dando vueltas a su alrededor. Ven cómo se alinean las brújulas. Es como si se alinearan con un cable. Entonces esto se puede aprovechar para armar, por ejemplo, aparatos de este estilo. Ándale, este de aquí. Este aparatito, vean que tienen una bobina de alambre, o sea, un alambre enrollado, por el cual pasan corriente y eso produce un campo magnético igualito al de un imán. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿dónde se puede aprovechar esto? Pues en situaciones como esta. Resulta que tú en un electroimán metes electricidad y te sale magnetismo, ¿no? Luego se descubrió por alguien de apellido Faraday que puedes provocar Profe, a veces se le escucha como algo alejado. No escuché el nombre de quien lo descubrió. Faraday, ¿sí? Faraday se da cuenta de que tú puedes eh, meter magnetismo en una bobina y eso va a hacer que la bobina te entregue electricidad. El truco es que, mira, el campo magnético tiene que estarse moviendo. La intensidad a través de la bobina tiene que estar cambiando. O sea, no cuenta si el imán está quieto. No, no sirve si el imán está en movimiento. Entonces, en total, por favor, acuérdense, para que magnetismo y electricidad actúen, tiene que haber de dos. O las cargas eléctricas se están moviendo, o los campos magnéticos están cambiando de intensidad. ¿Estamos? Bueno, entonces, si ustedes tienen, digamos, una varilla metálica, hagan de cuenta esta, y ustedes en ella introducen electricidad y luego la extraen, van a provocar que aparezca un campo magnético que gire en una dirección y luego la otra. Eso generaría este tipo de emisión desde la varilla metálica. Esta emisión va a tener un campo eléctrico que fluctúa hacia un lado y abajo y va a tener un campo magnético que fluctúa hacia un lado y otro. Esto es lo que llamamos entonces una onda electromagnética. Siempre tiene parte eléctrica y parte magnética, no es posible separarlas. La persona que predijo la existencia de estos objetos se apellidaba Maxwell. Maxwell, con un poco de matemáticas, bueno, se da cuenta de que estas ondas existirían y viajarían con esta velocidad. Esta velocidad es de hecho la velocidad de la luz, para la época de Maxwell ya conocida, así que eso lo hizo llegar a la siguiente conclusión. La luz es de hecho solo un caso particular de estas ondas. Entonces hay ondas electromagnéticas de muchos tipos, las ondas de radio, las microondas, los infrarrojos, los ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, todas esas son ondas electromagnéticas. El pedacito, ¿sí?, de ondas electromagnéticas que podemos ver, las llamamos luz visible o espectro visible. ¿Ok? ¿Algún comentario?
No, profe. Ok. Bueno, pues ya que empezamos a hablar de ondas, metámonos de lleno en el tema. A ver, las ondas. Una de sus características definitorias es la frecuencia. Verán, una onda está formada de muchos de estos elementos que llamamos ciclo. Un ciclo, bueno, ven ustedes, es básicamente lo que pasa cuando algún material, por ejemplo una cuerda, pasa de estar de una posición de neutralidad, que llamamos posición de equilibrio, a empezarse a moverse por arriba y por abajo de dicho equilibrio. Esto de que se mueve una vez para arriba y una vez para abajo es lo que llamamos un ciclo. Por favor, es súper importante. Tiene montañita para arriba y montañita para abajo. No es solamente la montañita de arriba ni la montañita de abajo, es las dos juntas. Eso es un ciclo. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿cuántas veces se repiten estos ciclos en un segundo? Es lo que nos va a dar lo de frecuencia. La frecuencia es cuántos ciclos hay en un intervalo de tiempo. Ahora, si somos específicos y queremos saber exactamente cuántos ciclos hay en un segundo, entonces ahí ya estamos usando una unidad. La unidad llevada a hertz. Un hertz indica cuántos de estos ciclos hay en un segundo. Si hay un ciclo, pues es un hertz. Si hay 3 ciclos, pues son 3 hertz. Si hay 15 ciclos en un segundo, son 15 hertz. Y si hay 100.000 ciclos en un segundo, pues serían 100.000 hertz. O 100 kilohertz. Kilo significa 1000, ¿no? Entonces 100.000 serían 100 kilohertz. ¿Alguna pregunta con esta fórmula? No, profe. Muy bien. Entonces borramos esto. Y bueno, veamos ahora sí la onda en toda su gloria, ¿no? A ver, aquí pueden ver ustedes que la longitud de onda es básicamente lo que hay de cresta a cresta. Cresta es como llamamos la parte que está por encima del equilibrio y valle es como llamamos a la parte de la onda que está por debajo. Entonces cresta y valle forman un ciclo completo. Ahora ese ciclo podemos querer medirle cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la longitud que hay horizontalmente hablando? Ándale. Desde el inicio hasta el final del ciclo. Bueno, es difícil medir de esta forma a una onda en el mundo real. Así que en el mundo real preferimos medir desde cresta hasta cresta. Eso es la longitud de onda. Aquí lo estamos representando con una letra E. Oye, ¿qué tal que quiero saber qué tan pronunciada es la deformación? Bueno, desde la línea de equilibrio hasta uno de los picos, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Eso se representará con una letra A, es lo que llamamos la amplitud. Oye, pero ¿qué tal que yo quiero más bien saber el tiempo que le tomó a un ciclo moverse desde aquí, desde esta cresta, hasta llegar a esta otra cresta? Bueno, si lo que quieres saber es cuánto dura un ciclo, entonces lo que estás buscando saber se llama periodo. El periodo se representa con una letra T mayúscula. Ok. Bueno, pues la longitud se va a medir naturalmente en metros. El periodo se va a medir en segundos. Oye, metros y segundos. Tengo distancia y tengo tiempo, entonces puedo calcular la velocidad con la que se está moviendo la onda. Ahí lo tienen. Longitud de onda sobre periodo. Eso es velocidad. Oye, ¿y esta otra fórmula? Bueno, es que mira, si nos regresamos un momentito a la punta de frecuencia, verás que resulta que frecuencia es lo mismo que sí, ciclos entre tiempo,
pero también se puede interpretar como el recíproco del periodo, o sea, lo que pasa cuando un 1 lo divides entre el periodo. La frecuencia de una onda es lo mismo que dividir un 1 entre su periodo. Entonces dividir entre T mayúscula es lo mismo que F. Sí. Dividir entre T mayúscula, dividir entre el periodo, es lo mismo que multiplicar por frecuencia. Bueno. Entonces, empezamos. Y así quedará claro que velocidad es lo mismo que longitud de onda entre periodo, pero al mismo tiempo es lo mismo que longitud de onda por frecuencia. Dos fórmulas para el mismo. Bueno, algo que es muy importante aclarar acerca de las ondas es que estas no pueden acelerar ni frenar. La velocidad de una onda, queda fija desde el momento en que empieza a existir. La velocidad de una onda depende del material en el que vive, depende del material por el cual está viajando. Entonces, a modo de ejemplo, digamos la velocidad del sonido. La velocidad del sonido es distinta dependiendo del material del que está viajando. Por ejemplo, en el aire es aproximadamente 345 metros por segundo. Pero si hablamos de acero, por ejemplo, pues en el acero aproximadamente viaja a 5000 metros por segundo. Ahora, ya que hablamos de ondas electromagnéticas, pues podemos hablar de la velocidad de la luz. La luz, por ejemplo, en el vacío viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Es una velocidad altísima. A esa velocidad tardas en llegar a la Luna un segundo, un poquito más, unos 8 minutos en llegar al Sol. Si la luz deja de viajar en el vacío y empieza a viajar en otro material, por ejemplo el vidrio o el agua, bueno, lo hará a otra velocidad, velocidades más bajas que esta. No estoy seguro, pero creo que en el agua, de hecho, es 1/3 de lo que viaja en el vacío. Bueno, entonces la velocidad de una onda depende de qué? Depende del material por el cual está viajando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado explicado? No, profesor, ahorita no. Ok. Amplitud, longitud, periodo. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí, profe. Ok, borramos. Entonces, siguiente. Miren, las ondas se pueden clasificar en transversales o longitudinales, dependiendo de cómo es la deformación respecto a la propagación. Vean el resorte. Aquí la onda se está moviendo hacia acá, pero la deformación es así. Va para arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo. Aquí vemos que la propagación y la deformación son perpendiculares entre ellas, están a 90 grados. Por otro lado, las deformaciones longitudinales, bueno, son aquellas que están en línea con la propagación. Hay quienes dicen que es paralela, ¿no? Entonces, si la propagación y la deformación son paralelas entre sí, estás ante una onda longitudinal. Otra clasificación posible es esta. Las ondas mecánicas, como el sonido, o incluso las ondas sísmicas, requieren de un medio elástico para transmitirse, un medio material. Todos los materiales que ustedes conocen, no importa que sea diamante, por ejemplo, todos esos son elásticos. Que materiales como el vidrio o el diamante se rompan antes de que te des cuenta de que se están deformando, bueno, es otra cosa, se llama fragilidad. Pero bueno, en principio todos los materiales son elásticos, así que puedes transmitir ondas a través de ellos. Pero un día se
Oye, ¿el sonido es una onda mecánica? Sí. Entonces, ¿puede haber sonido en el espacio que está vacío? No, no puede, porque el sonido necesita de un medio para propagarse. ¿Ok? Ok. Bueno, podemos pasar a lo que sigue. Sí, profe. Vale, perfecto. Entonces, vamos a quitar esto. Y vamos a irnos a la unidad de fluidos, por favor. A ver, los fluidos básicamente se comportan siguiendo un conjunto de reglas. Pero antes de hablar de ese conjunto de reglas, necesitamos saber un par de conceptos. El concepto de presión. El concepto de presión se define como, bueno, lo que pasa cuando una fuerza la distribuye sobre un área. Sus unidades, bueno, van a ser llamadas pascales. Una P y una A minúscula. Y bueno, pascal va a ser lo mismo que unidades de fuerza sobre unidades de área. Entonces es Newton sobre metro cuadrado. Repito, la presión es lo que pasa cuando una fuerza se distribuye sobre una superficie. Sus unidades se llaman pascales y equivalen a Newton sobre metro cuadrado. Ahora, otra cosa importante es la densidad. La densidad es representada con una letra griega también, llamada ρ. La ρ se ve así. Parece una P, pero no es una P. La densidad básicamente te dice qué tan concentrada está la masa en una sustancia. Por ejemplo, agarren un bote de tornillos y luego agarren un bote del mismo tamaño, pero lleno de algodones. ¿Cuál pesa más? Obviamente el de tornillos. ¿Pero por qué pesa más? Pues porque el bote tiene más masa. A pesar de ser del mismo tamaño, el bote hecho de tornillos, bueno, lleno de tornillos, contiene más masa. ¿Por qué? Pues porque los tornillos están hechos de un material más denso. El acero es un material que concentra más masa que la celulosa, que es de lo que están hechos los algodones. Entonces, la fórmula para calcular esta densidad es masa sobre volumen. Y sus unidades, bueno, no tienen ningún nombre especial, son solo unidades de masa sobre unidades de volumen, o sea, kilogramo sobre metro cúbico. ¿Tienen alguna pregunta con estos? No, profesor, ahorita no. Bien. Entonces borramos los dibujitos y los principios que van a regir el comportamiento de estos objetos son más que nada el principio de Pascal, que nos dice que, bueno, la presión o bueno, no, mejor pongámoslo de la siguiente forma. En un fluido encerrado en un tanque, la presión se distribuye uniformemente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir cosas como que si yo tengo, haz de cuenta, un tanque,
que consta, bueno, en un tubo. Y este tubo tiene un par de pistones. Y yo digamos que en el pistón grande pongo un elefante y en el pistón chico pongo un ladrillo, pues chance y el ladrillo es capaz de levantar al elefante. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Si tú aquí pones una fuerza grande y aquí pones una fuerza chica, pues debido al principio de Pascal, lo que tiene que pasar es que la presión en el plato grande tiene que igualar a la presión en el plato chico. El plato grande, por definición, pues tiene un área grande y el plato chico, por definición, tiene un área chica. Resulta que en este caso, pues la fuerza grande sobre el área grande te da lo mismo que la fuerza chica sobre el área chica. ¿Ok? Entonces, ese sería el principio de Pascal básicamente. Que en todas las paredes de un tanque que contiene un fluido encerrado, fuerza sobre área va a ser igual a fuerza sobre área. La presión es la misma en todos lados. ¿Ok? Bien, siguiente principio. El principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes básicamente nos dice que la fuerza de flotación, también conocida como empuje, en un cuerpo sumergido en un fluido es igual al peso del fluido desplazado. ¿Cómo? Sí, mira. Suponte que tenemos una cubeta y en esta cubeta yo pongo agua. Ahora no le sé si esta cubeta es tamaño, pues, platito de croquetas del gato o es una cubeta tamaño océano. Lo que pasa cuando yo introduzco aquí un objeto es que este desplaza al agua, ¿verdad? Desplaza el fluido, lo quita de donde estaba. Eso provoca, y lo habrán notado si han metido su mano en un vaso, por ejemplo, eso provoca que suba el nivel del agua, ¿sí o no? Bueno, pues ¿qué creen? Aquí aplica la tercera ley de Newton. El agua que acabas de desplazar está tratando de volver al suelo, está tratando de volver hacia abajo. Su peso, que les recuerdo, se representa con una letra W, está jalando al agua desplazada hacia abajo. Eso es una fuerza de acción, así que debe de tener una reacción. Su reacción resulta que es aplicada en el objeto que sumergiste. Esa fuerza de acción, que trata de empujar la pelota hacia arriba, se conoce justamente como la fuerza de empuje o fuerza de flotación. ¿Ok? Entonces la fuerza de empuje y el peso del fluido desplazado son iguales. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Esto tiene algunas consecuencias. ¿Consecuencias de qué tipo? Bueno, consecuencias como que un cuerpo solo flotará en fluidos que sean más densos que él.
Esto significa que si un barco flota, pues es porque es menos denso que el agua. Oye, pero está hecho de metal. El metal se hunde, ¿no? Sí, tal vez si tuvieras un tornillo, pero si el tornillo lo agarraras y lo extendieras hasta que tuviera, digamos, el tamaño de una lata, pues ¿qué crees? Flotaría. Y este experimento lo pueden hacer en casa. Agarren una lata vacía de refresco, pónganla en agua. ¿Qué va a hacer? Pues va a flotar. Ahora agárrenla y aumenten su densidad. ¿Cómo hago eso? Muy fácil, haz la bolita. Hagan la bolita y échenla de nuevo en el agua. Van a ver cómo se hunde. Lo que hicieron ahí fue cambiar la densidad de la lata y bueno, por eso antes no se hundía. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues va un último. El principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli, bueno, ocurre cuando Bernoulli se da cuenta de que todas las gotitas de agua en un tanque de agua, sí, todas las gotitas van a tener las siguientes propiedades físicas. Por un lado van a tener masa, por otro lado van a tener velocidad y además van a tener cierta altura respecto al suelo y además van a tener cierta profundidad desde la superficie del fluido. Entonces esto te permite calcular, a ver, la energía debida a la altura es la energía potencial, ¿no? La energía debida a la velocidad, pues es la energía cinética. Y la energía debida a qué tan hondo estás en el mar, bueno, esa es la energía debida a la presión. Mientras más hondo en el mar, mayor presión. Bueno, pues resulta que para cada gotita de agua, esa suma es constante. Entonces, el principio de Bernoulli nos dice eso. La suma de la energía potencial, energía cinética y energía de presión en cada punto de un fluido da el mismo resultado, es decir, es constante. Siempre y cuando al fluido ya no le estés metiendo energía, ¿eh? Sin nada de que aquí hay una batidora. No, 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 no. No hay ni batidoras, ni estufas, nada. Bueno, si no hay comentarios al respecto, pues ya. Eso es básicamente lo que pueden preguntarles de fluidos. Vamos a ver el concepto de gasto. A ver, gasto es lo que ocurre cuando tú quieres saber en una tubería cuánto volumen de agua o de cualquier otro fluido ha pasado por un lugar en un intervalo de tiempo. Pero resulta que también podrías obtenerlo si el área de la tubería, el área de sección transversal de la tubería, la multiplicaras por la velocidad del fluido. Así que aguas, no se confundan. Esto es V de volumen y esto es V de velocidad. Esto cuando aplica, bueno, aplica cuando tienes una tubería, haz de cuenta esta, le haces, digamos, un corte aquí, ándale. Eso de ahí es lo que se llama el área de sección transversal. Tú lo que vas a tener es que el fluido va a venir a toda velocidad desde un extremo y va a atravesar esa área de sección transversal. Conforme el fluido atraviesa el área de sección transversal, entonces se contabiliza. Si esperas, digamos, 3 segundos, pues quizá haya un atravesado, no sé, medio metro cúbico, ¿no? De agua esta superficie. Si esperas un minuto, pues quién sabe, quizá pasó ya 3 metros cúbicos. Dependerá de qué tan gruesa sea esta tubería, ¿no? Entonces, repito, eso es el área de sección transversal, es básicamente el área de la figurita que verás si cortas la tubería y la ves de frente, ¿no? Normalmente es un círculo. Y la B minúscula representa la velocidad de este fluido que está pasando por la tubería. Si haces esta multiplicación, pues obtendrás cuántos metros cúbicos están pasando por ahí cada que pasa un segundo. ¿Alguna duda con la idea de gasto?
Ok, parece que no. Entonces pasemos a la última unidad de física. La última unidad de física pues es óptica. Entonces puedo borrar esto. Vamos a la presentación una vez más. A ver, yo dije que la luz es parte del espectro electromagnético. Es una onda electromagnética. Como vamos a hablar de óptica, pues vamos a hablar de cosas que le pasan a la luz, así que es importante saber en dónde está ubicada en el espectro. A ver, aquí es baja frecuencia, y baja frecuencia implica longitudes de onda muy largas. Por ejemplo, aquí están las ondas de radio, son larguísimas, miden metros. Del otro lado tenemos, sin embargo, a los rayos gamma. Los rayos gamma son diminutos, son del tamaño de núcleos atómicos. En algún lugar entre lo gigantesco y lo diminuto se encuentra la luz visible. La luz visible se mide en nanómetros, es decir, 1000 millonésimas partes de metros. O, para que sea un poco más familiar, millonésimas de milímetro. ¿Ok? Bueno, la luz de frecuencia más baja que podemos ver es, de hecho, la luz roja. ¿Sí? Luz que está poquito por encima en la frecuencia del infrarrojo. Después de eso vendría la luz naranja, luego viene amarillo, luego ya saben, ¿no? El verde, el rojo, no, perdón, el verde, el azul quise decir, y por último el violeta. Entonces el violeta es la luz de más alta frecuencia que el ojo humano puede percibir en condiciones normales. Después, a frecuencias más altas, empieza el ultravioleta, y luego los rayos X y luego los rayos gamma. Estos de aquí, por favor, cuidado. Esto es lo que se llama la radiación ionizante. Eso significa que es capaz de arrancar electrones de un átomo. Y eso es algo muy malo, porque cuando arrancas electrones de un átomo, y este átomo es parte de una molécula, probablemente estás rompiendo la molécula. Si esta molécula era de hecho parte de tu ADN, pues ya valió. Vas a empezar a mutar, tal vez te dé cáncer. Entonces aguas. Esta es la radiación que es peligrosa, la radiación ionizante. Bueno, entonces volviendo a hablar de la luz en particular, hay tres fenómenos de los que les pueden preguntar. El primero se llama reflexión, es el que ocurre cuando estás en un espejo. Una superficie pulida, es decir, un espejo, va a llegarle la luz y va a salir rebotada. A eso lo llamamos, pues bueno, el reflejo, ¿no? Verán, aquí hay una recta que está siempre a 90 grados de la superficie. Se le llama la recta normal. Y resulta que el ángulo del rayo de incidencia y el ángulo del rayo reflejado respecto a esta normal tiene que ser igual. Va de nuevo. Respecto a la recta normal, el rayo incidente y el rayo reflejado tienen el mismo ángulo. Ángulo de incidencia, por tanto, es igual al ángulo de reflexión. ¿Ya? Bueno. Segundo fenómeno. Como dije, la luz va a viajar a distintas velocidades dependiendo del material. Esto tiene algunos efectos secundarios. Efectos que llamamos refracción. Entonces enfoquémonos de momento aquí. Aquí tengo la luz viajando por un material azulado. Y aquí, bueno, esto es ya un material más bien blanco, ¿no? La luz aquí está llegando con cierto ángulo respecto a la superficie. Después de que lo atraviesa, entonces cambia de dirección. Es el resultado de que, bueno, la luz acaba de cambiar de velocidad porque cambió de material. Las leyes que modelan este comportamiento se llaman las leyes de Snell. Y bueno, la ley de Snell dependerá a su vez de una propiedad de los materiales llamada índice de refracción. Entonces, el índice de refracción de un material se puede calcular, por favor, con esta fórmula. Eta es igual a
la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el material en cuestión. Bien, entonces la C, por favor, es la velocidad de la luz en el vacío. Acuérdense, ya lo dijimos, es 300.000 kilómetros por segundo. La B dependerá del material. Esta división te da como resultado eta. Eta es el índice de refracción. Parece una N, pero no es una N, es una letra griega, se llama eta. La ley de Snell, por su parte, bueno, utiliza el índice de refracción de, bueno, digamos que aquí arriba este es el material 1. Cuando la luz se cambia del material 1 al material 2, uno bien podría ocupar la siguiente fórmula para tratar de predecir qué tanto cambió el ángulo. La ley de Snell dice que eta en el material 1 lo multiplicas por el seno del ángulo de incidencia y esto tiene que dar igual que el índice de refracción en el material 2 multiplicado por el seno del ángulo de refracción. Entonces lo tienen. Si les preguntan cuál es la ley de Snell, es esa. Eta 1 por seno del ángulo de incidencia igual a eta 2 por el seno del ángulo de refracción. Bueno, ejemplos clásicos en donde la refracción hace acto de presencia son las lentes. Cuando hablamos de lentes, estamos hablando necesariamente de refracción. ¿Sí? Entonces aquí tenemos lo que se llaman lentes convexas. Ahí. Las lentes convexas lo que hacen es concentrar la luz en un solo punto que llamamos foco. Y luego abajo tenemos las lentes cóncavas. Las lentes cóncavas tienen estas dos como cavidades y el efecto que producen es, bueno, separar los rayos de luz. ¿Ok? ¿Dónde más hace acto de presencia la refracción? Aquí. Esto es un prisma de vidrio. Newton se lo recuerda por haber agarrado un prisma de vidrio. Y bueno, ahí lo ven en la imagen, ¿no? Básicamente estamos en su ático, le hizo un hoyo en la pared, entró un rayito de luz de sol y después de pasar por el prisma, vemos que la luz se separa en, bueno, todos los colores, se separa en el espectro. Esto es así porque al parecer cada color es refractado con un ángulo ligeramente distinto, ¿no? En un prisma de este tipo se separan lo suficiente como para poder verlos. Oye, ¿y lo de abajo? Bueno, es que dependiendo de la fuente del que ocupes, dígase una vela o una lámpara o quizá un incendio, puedes saber de qué está hecha, porque cada material emite una luz un poco distinta. Entonces, dependiendo del espectro que tiene la luz emitida por un material, sabrás de qué está hecho. Cada elemento emite un espectro ligeramente distinto. Bueno, pasamos así al tercero y último efecto óptico. El de la difracción. Miren, para representar la difracción, la verdad, estoy ocupando aquí el ejemplo de alberca de olas. Imagínense que esto es una alberca de olas y las olas viajan desde aquí hacia la derecha. Esto que tienen aquí es una barrera, pared, que tiene una rendija. Cuando las ondas pasan por la rendija, vean que el frente de onda cambia de forma. Aquí era una línea recta, pero ahora es una línea curva, una circunferencia. A eso se le llama difracción y ocurre cada vez que una onda, sea onda luminosa o sonora o del tipo que sea, ocurre cada vez que una onda tiene que
atravesar obstáculos o rodearlos. En este caso tiene que meterse por un agujero o rendija. Pero también ocurriría si tienes, bueno, una pelota y el sonido tiene que pasar alrededor de la pelota, ¿no? Aquí hay una fotografía. Aquí de hecho pueden ver las onditas, pasan por la rendija y el frente de onda, vean, se distribuye. Cambia de forma. Bueno, y ya, esos son los fenómenos ópticos de los que les pueden hablar. ¿Alguna pregunta con alguno? Ok, si no es el caso, entonces hablemos rápido de algunos efectos de la física moderna. A ver, la física moderna básicamente nace cuando nos damos cuenta de que todo está hecho de pelotitas. Ok, entonces va a tener dos grandes ramas. Una de ellas es la física de partículas, que se encarga de estudiar objetos muy pequeños. Y la otra grande rama es básicamente la relatividad. La relatividad se encarga de estudiar, bueno, la gravedad. Y ustedes saben que objetos que tienen gravedad significativa generalmente son muy grandes. Entonces, en resumen, se suele decir que esto es para objetos pequeños y esto es para objetos muy grandes. Ahora, la física de partículas tiene muchas propiedades extrañas. Una de ellas es la llamada dualidad onda-partícula. Esto es básicamente un descubrimiento de Einstein, por el cual se ganó un Nobel. Verán, en la época del compañero Albert Einstein, había algo llamado el efecto fotoeléctrico, que hoy en día es muy importante porque lo usamos para hacer paneles solares. El efecto fotoeléctrico básicamente de lo que se trata es de que rayitos de luz llegan a una placa de metal y por alguna razón, al llegar la luz, hace que la placa metálica se vuelva más conductora. O en una de esas, hasta que empieza a producir electricidad por ella misma. ¿Cómo es que esto ocurre? Bueno, usando la vieja idea de que la luz es ondas, nunca se encontró una forma de resolverlo. Pero entonces llegó Einstein, y Einstein sugirió que para este experimento en particular, la luz consideráramos que más bien estaba hecha de pelotitas, que llamaríamos fotones. Esas son partículas de luz. Cada una de estas pelotitas de luz tendría asociada a ella lo que llamamos un paquete de energía. Cada color de luz tendrá asociado un paquete de energía de distinto tamaño. Pero eso es importante. Un fotón de luz roja tiene un paquete de un tamaño determinado y no va a ser ni más grande ni más pequeño. A eso se le llama cuantización de la energía. Y esta idea, pues cuando la traduces a matemáticas, resulta que es muy buena para describir este fenómeno, el efecto fotoeléctrico. Ya está. Nobel para usted, señor Einstein. Pero esto fue solo el principio. Después de Einstein, hay otras personas que empiezan a aplicar esto de la cuantización de la energía a otros fenómenos. Por ejemplo, el de los electrones dando vueltas alrededor del átomo. Verán, el átomo había tenido distintos modelos a lo largo del tiempo. El primer modelo fue el que sugirió un tal Dalton, que se llama el modelo de las bolas de billar. Dalton básicamente dice, mira, el átomo es una pelotota o pelotita, el tamaño depende de la sustancia, y quién sabe cómo, pero esto se une con otros átomos para formar compuestos químicos. Bueno, el cómo lo hace exactamente se descubrió después. ¿Cuándo se descubrieron? Bueno, los electrones. Sí,
experimentos con gases se descubrió que estos parecían emitir cargas de un tamaño predefinido, a las cuales se las llamó electrones, que siempre tenían carga negativa. Esto nos llevó a la conclusión de que, bueno, pues los átomos debían de tener carga positiva y la forma en la que se unían para formar compuestos tenía algo que ver con estos electrones. Quien sugiere este modelo, que bueno, básicamente es el átomo positivo y en él van a estar flotando los electrones negativos, de modo que parece un panque de pasas, pues fue Thomson. Este es el modelo de Thomson. Unos cuantos años después, Becquerel descubre la radiactividad, y con los rayos Becquerel, un tal Rutherford se pone a querer medir el tamaño de los átomos. Termina descubriendo que, para sorpresa de todos, los átomos en realidad están más que nada vacíos. La carga eléctrica positiva parece estar concentrada en un núcleo diminuto. Y las cargas eléctricas negativas, o sea, los electrones, aparentemente le dan vueltas alrededor. Ahora, el modelo de Rutherford tiene un pequeño gran problema. Y es que la teoría electromagnética hecha por Maxwell predice que siempre que tengas una carga eléctrica, como la del electrón, dando vueltas, pues va a emitir radiación electromagnética, o sea, luz. Pero al emitir esta radiación electromagnética, ¿qué crees? Pierden su energía, así que tendrían que colapsar en el núcleo. Y eso no ocurre. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, de hecho, un alumno de Rutherford es el que sugiere usar la idea de Einstein de la cuantización de la energía para darle una explicación a esto. ¿Qué tal que resulta que en los átomos la energía está cuantizada de un nivel a otro? Esto significa que los electrones solamente pueden tener paquetes de energía de cierto tamaño. Los que tienen un paquete están en el nivel 1. Los que tengan dos paquetes estarán en el nivel 2. Y así progresivamente. Como nadie puede tener medio paquete, entonces nadie va a estar en la órbita que estaría aquí en medio. Entonces, el alumno de Rutherford que sugiere la cuantización de la energía en el átomo, se llamaba Niels Bohr. Entonces, este es el modelo atómico de Bohr, ¿ok? Bueno. Hablemos tantito más del núcleo, nada más para terminar esto. A ver, el núcleo, al principio, no se sabía, pero eventualmente descubrimos que está hecho de otras pelotas. Dos tipos de pelota. La pelota positiva, la vamos a llamar protón. Y luego se descubre que hay otras pelotas que no tienen carga eléctrica. Son neutras. Así que se las llama, desde luego, neutrones, que yo aquí representaré de color naranja. Bueno, el responsable de que nos enfrentemos a un núcleo atómico de una sustancia química u otra es el protón. Por ejemplo, yo aquí tengo un núcleo que solo tiene un protón, así que solo va a venir a hacerle compañía a un electrón. Esto es un núcleo de hidrógeno. Pero ¿qué pasa si yo tengo un núcleo que tiene un protón y al mismo tiempo tiene un neutrón? Oye, pues esto va a traer también solo un electrón. Sí, esto de hecho sigue siendo hidrógeno, pero es un hidrógeno que tiene el doble de masa. ¿Y qué crees? Que hay otro todavía. Hay un hidrógeno que tiene su protoncito, pero va a tener a su vez dos neutrones. Eso también es hidrógeno, pero tiene el triple de masa que el hidrógeno ordinario. Esto es lo que llamamos isótopos. Son los distintos isótopos del hidrógeno. Entonces, un isótopo son distintos átomos de un mismo elemento, cuya diferencia es la cantidad de neutrones. Entonces, este se llamaría hidrógeno 1, este se llamaría hidrógeno 2,
Y este se llamaría hidrógeno 3. Porque, bueno, tienen una pelota, 2 pelotas y 3 pelotas en su núcleo. ¿Ok? Ok. Bueno. Si tú juntas muchos núcleos ligeros como estos, en una de esas se quedan pegados unos con otros. Ese proceso es lo que hace que las estrellas brillen. Se llama fusión. Entonces, a ver, vamos a borrar. Haz de cuenta que yo junto. Ándale. Este átomo de hidrógeno con ese otro átomo de hidrógeno. Bueno, sus núcleos, mejor dicho, y se quedan pegados. Bueno, al quedarse pegados, tendría ahora un átomo de 2 hidrógenos. Perdón, de 2 protones, quise decir. Esto ya no es hidrógeno. Esto ahora sería helio. Ah, entonces unir hidrógeno me va a dar helio. Sí, te va a dar helio y mucha energía. Este proceso se llama fusión nuclear. Las estrellas fusionan hidrógeno y van formando poco a poco elementos más pesados. Se piensa que al final de la vida de las estrellas más grandes, en una supernova, ya saben, unas gigantes, se fusionan elementos muy pesados, de modo que salen cosas como la siguiente. Pelototas con muchos protones y neutrones. Uno de los átomos más pesados, que ocurren al menos en la naturaleza, es precisamente el de uranio. El núcleo de uranio tiene tantos protones y tiene tantos neutrones, que de hecho es muy fácil hacer que se rompa. Verán, los protones y los neutrones están unidos por algo llamado la fuerza fuerte, y a pesar de su nombre, la verdad es que cuando tienes un átomo tan grande, la electricidad le gana. Sí, acuérdense, las cargas iguales de los protones quieren repelerse, así que es posible que este átomo se rompa debido a la repulsión entre los protones de carga positiva. Cuando se rompen, pues bueno, salen otros núcleos más ligeros. Este proceso de que un núcleo pesado se rompa en otros más ligeros se va a conocer como fisión. ¿Ok? Entonces, fusión es cuando unes, fisión es cuando separas. Bueno, en fin, ¿alguna pregunta con fusión y fisión nuclear? No me acuerdo ninguna. Muy bien. Bueno, pues realmente eso sería lo más relevante de física moderna, chicos. La dualidad onda-partícula, fusión, fisión, saber que tenemos bombas nucleares pero reactores nucleares solo tenemos de fisión. Algún día tendremos de fusión y eso sería muy bueno porque esos son limpios. O sea, ven su desecho, es helio, es el gas con el que llenan los globitos que flotan. Fisión, su desecho, sin embargo, bueno, son estos materiales que todavía son inestables, así que siguen siendo radiactivos. Y pues bueno, eso genera problemas como Chernobyl en ocasiones, ¿no? Entonces, en resumen, fisión no tan buena, fusión sí muy buena. ¿Ok? Ok. Y pues bueno, creo que eso sería todo por mi parte, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún tema que alguien tenga dudas todavía? De mi parte, ninguna, maestro. Creo que sí quedó muy claro, Julio. Creo que sí agotamos los temas del temario y pues ya con eso terminaremos la parte de física y entonces ya nos veríamos el jueves para la parte de la última parte, ¿no? De matemáticas de cálculo. Sí, Sí, justamente, ya vimos derivadas, nos falta nada más, pues, integrales realmente. integrales, exactamente. Bueno, pues entonces nos estamos viendo el próximo jueves, igual, ¿no? A la misma hora. Te agradezco mucho, Julio.
Un placer. Nos estamos viendo, chicos. Cuídense. Igual. Nos vemos, Emma. Nos vemos, Luis. Nos vemos mañana a las 6. Gracias. Igual para ustedes. Bye bye. Nos vemos mañana. Gracias.